¿Has sufrido alguna vez ser molestado, señalado e inclusive atacado físicamente solo por ser tú? Esa es la triste realidad de todos los días para los protagonistas de las historias que estás por escuchar. Cada una tiene un final diferente, mas no por ello menos trágico. Y es que todos los casos de abuso tienen un común denominador: la falta de atención por parte de los encargados de estos jóvenes, quienes dejan de ser los futuros constructores del futuro para convertirse en los destructores. Sin más antelación, comencemos con lo que no es un top, sino un listado de las mayores tragedias escolares de Latinoamérica. Caso Steffi, Argentina, 2024. En septiembre del 2024, una serie de videos se viralizaron en las redes sociales por la crueldad de su contenido. Enviar las imágenes porque son muy crudas. Esta chica le hacían bullying. En esto se aprecia a varias adolescentes que, entre risas y burlas, abusan de su compañera. La arrastran por un pasillo de escuela, la golpean, le jalan el cabello, le escupen y lo humillan de múltiples formas. En el mismo pasillo la obligan a ponerse una blusa de plástico en la cabeza y hacer bailes vulgares. En otro de los videos, las agresoras le hacen preguntas muy incómodas, como sugerencias de abuso carnal. Que te metan los dedos mientras lloras. Es una de las preguntas que le hacían. La víctima resultó ser una pequeña de 13 años apodada Steffi, que padecía de discapacidades motrices y dificultades sociales, motivo del hostigamiento con el que lidiaba desde principios del año. Además, en chats filtrados que tenían estas amigas, mencionan cómo casi obligan a Steffi a comerse un caracol, con el que la misma se había encariñado. También se muestra cómo las amigas la amenazaron con introducir un peine en sus partes íntimas y así poderla grabar mientras sufría. Las alumnas no solo abusaban de Steffi, sino también de otros compañeros, todo bajo la impunidad. Según varios alumnos, las autoridades escolares eran conscientes del abuso que sufría Steffi, sin embargo no hacían nada. Algo que va a caracterizar todos los casos que se contarán en este video es la pasividad de las instituciones escolares cuando se trata de detener el abuso hacia sus alumnos. Es por eso que padres, jóvenes externos a la institución y compañeros de Steffi decidieron hacer protesta en su propia escuela, exigiendo que se haga algo y se detenga el abuso. Mientras tanto, se filtró la información de las abusadoras, su dirección, números celulares y cuentas de redes sociales. El abuso que recibieron en represalia fue tan grande que incluso más de 100 personas se reunieron para amedrentar y lanzar piedras a la casa de una de ellas. A pesar de lo mediático del caso, no se ha sabido qué ocurrió con Steffi, las agresoras o las autoridades de la escuela. Caso Adriel, México, 2024. Adriel era un niño estudiante de la escuela primaria Benito Juárez en Hidalgo, México. Según la madre de Adriel, su hijo había ingresado a la escuela en perfecto estado de salud. Sin embargo, aproximadamente a las 11 de la mañana, el director de la escuela le entregó a su hijo en su domicilio. Le informó que Adriel había sido empujado por dos de sus compañeros por las escaleras del plantel, lo que le causó una fractura en el hombro y necesitaba atención médica. Después de haberlo llevado al hospital, le colocaron un arnés para tratar la fractura. Al regresar a su hogar, Adriel comenzó con fuertes dolores de cabeza hasta desmayarse, por lo que fue ingresado nuevamente al hospital, donde poco tiempo después falleció. La causa del deceso fueron múltiples lesiones que le causaron un derrame, el cual evolucionó en muerte cerebral, por lo que las autoridades comenzaron a investigar el asunto. El evento causó indignación en la población, quienes señalaron a los directivos y maestros negligentes, quienes no proporcionaron seguridad y bienestar a los pequeños. Según se supo, los padres del pequeño ya habían denunciado a los directivos que Adriel sufría de intimidaciones por los mismos agresores. Los padres de Adriel hicieron una denuncia por el caso y al principio la Secretaría de Educación había clasificado el caso como un simple accidente. No, señores, esto no fue un accidente. A mi hijo lo mataron a golpes. Yo quiero que se haga justicia. Que paguen por lo que hicieron. Más tarde, la Procuraduría de Justicia emitió órdenes de captura contra una profesora y el director de la escuela, quienes fueron señalados responsables del fallecimiento de Adriel por su negligencia. Además, por si fuera poco, se indicó que el director de la escuela había maltratado al pequeño al encontrarlo tirado, tratándolo con brusquedad sin importarle sus lesiones. Los agresores no fueron imputados debido a que eran menores de edad, y el director y la maestra están desaparecidos, aunque ya fueron destituidos de sus cargos.
Caso Norma Lisbeth, México, 2023. Norma Lisbeth, de 14 años, era una joven estudiante de secundaria que deseaba dedicarse a la enfermería en un futuro. Durante su estancia en la secundaria tenía que lidiar diariamente con acoso y maltratos por parte de sus compañeras, en especial de su compañera Zahara Aylin. Según testigos y familiares, el motivo del acoso hacia Norma era su apariencia física y sobre todo su color de piel. A pesar de los constantes agravios, las autoridades de la escuela secundaria hicieron poco o nada para atender el problema, incluso cuando Norma había buscado ayuda en múltiples ocasiones. Un 21 de febrero del 2023, el bullying llegó a su punto más grave cuando Norma fue citada por Zahara para pelear con ella en la salida de la escuela. Este hecho se volvió mediático al ser grabado por otra de sus compañeras. En el video se puede apreciar a las dos menores en sus uniformes escolares peleando a golpes. Se pueden escuchar las voces de sus compañeras alentando a Zahara a seguir con la agresión entre risas y carrillas. Incluso hay una voz que le pide golpear a la víctima en el rostro. Al final del video se muestra cómo Zahara utiliza una piedra o una herradura para golpear a Norma en la cabeza en repetidas ocasiones. Sus compañeros hacen notar que su compañera está sufriendo de una hemorragia al estar hincada en el suelo. Ahí mismo notaron una fractura en su nariz. La pelea había sido asistida por más de 50 alumnos y terminó cuando los vecinos de la localidad y patrullas policíacas detuvieron el suceso. Posterior al ataque, los familiares de Norma fueron informados y los trasladaron a un hospital para atender esa fractura. La directora de la escuela simplemente mandó a las dos alumnas a un periodo de reflexión, sin dar mayores consecuencias a la principal agresora. Esta fractura no fue la parte más grave del asunto. A pesar de estar siendo atendida por el personal médico durante días, Norma presentaba un radical deterioro en su salud. La joven sufría de vómitos, migrañas, desmayos y finalmente perdió la vida. Su hermana mayor relata que Norma, después de quejarse e indicar que se estaba desmayando, se recargó en ella por última vez y se desvaneció por completo. La causa de su deceso fue un traumatismo cráneoencefálico por los golpes que había recibido en la cabeza. La comunidad estaba indignada y se movilizaron para exigir justicia y que el caso se viralizara, logrando destituir a la directora del plantel. Los familiares de Zahara trataron de borrar todo rastro de ellos de las redes sociales, después de ser identificados y perseguidos. Poco después se reportó que habían huido del Estado de México. Afortunadamente, la agresora fue aprendida entre la frontera de México y Estados Unidos, siendo trasladada de vuelta al Estado de México. Detenida a Zahara Aylin, de 14 años de edad, quien ya fue vinculada a proceso por homicidio calificado. Ella es señalada como presunta responsable de la muerte de Norma Lisbeth, a quien golpeó en la cabeza con una piedra durante una pelea registrada el 27 de febrero afuera de la secundaria 0518. La menor se encuentra en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, Sinacantepec, a la espera del plazo de 30 días que autorizó el juez del caso para la investigación. A pesar de ser una menor de 14 años, en octubre de 2023, Zahara fue declarada culpable por arrebatarle la vida a su compañera. Gemelas Argentinas, 2023. Un día viernes por la mañana, Lana y Leila, de 12 años, gemelas de una familia argentina que se había mudado a España, fingieron dirigirse a su escuela. En realidad, las dos subieron al 6º piso de un edificio de la ciudad, dejaron sus mochilas en unas escaleras y saltaron para terminar con sus vidas. El estremecedor suceso dejó atónita a la población de España y Argentina, quienes se preguntaban cuál había sido la razón de cometer un acto como ese. Alana había perdido la vida a sus cortos 12 años y Leila estaba en un estado muy grave de salud. Al principio, la policía mencionó que era un caso aislado y que no había intervención de terceras personas. Sin embargo, todo indicaba que la razón de dicho pacto autodestructivo se debía al acoso que sufrían las dos en su escuela. En 2 cartas manuscritas de las gemelas describen su malestar y sufrimiento por el bullying que sufrían en la escuela. La razón de dicho acoso era su nacionalidad e identidad de género. Las gemelas describen de forma explícita cómo se burlaban de sus acentos argentinos y cómo eran llamadas sudacas por sus compañeros, un término peyorativo para referirse a los sudamericanos. Otra de las razones del acoso era porque ninguna sabía hablar catalán. Además, Alana, quien se identificaba como Iván, era objeto de burlas, debido a la decisión que había tomado de comenzar una transición de género. Se quería llamar como niño, o el acento, o cualquier cosa que los niños puedan. No me ha especificado tampoco las palabras exactas que le podían decir.
Un fragmento de la carta de Alana describe que estaba cansada del bullying, que no lo soportaba y que estaba destinada a sufrirlo el resto de su vida, por lo que decidió no seguir viviendo. En la carta de Leila expresa sus disculpas a sus seres queridos, explicando que ella estaba dispuesta a irse con su hermana y acompañarla donde ella decidiera. No me quiero jeje. Está escrito en la carta de Leila de forma inocente. Leila presentaba fracturas en el cráneo, mandíbula y ambos brazos, además de fuertes lesiones internas en pulmones e hígado. La entrada del edificio donde residía la familia Las Gemelas se llenó de velas y un gran número de personas, entre ellas compañeros de clase que se manifestaron en contra del bullying y pidieron justicia. La comunidad LGTB fue de las primeras en exigir respeto y reconocimiento por las infancias trans, quienes deberían encontrar comprensión en vez de burla y maltrato. Se conoce que jóvenes trans presentan tasas de depresión y autodestrucción más elevadas que el resto de jóvenes. Afortunadamente, Leila sobrevivió después de un proceso de rehabilitación y su familia mencionó dejar la tragedia atrás y regresar a Argentina. Este caso puso en tela de juicio la latente xenofobia y discriminación por cuestión de género en el país, a la cual los menores de edad son expuestos como víctimas o victimarios. Aquí les recuerdo que si les está pareciendo interesante el video, consideren suscribirse al canal. También pueden ir a verme en vivo en mi canal secundario o en la plataforma morada, donde reacciono a películas, videos de crímenes y más. Pan Triste, Argentina, 2000. Pan Triste era el apodo con el que se referían a Javier Ignacio Romero, joven de 19 años que estudiaba en el colegio Rafael Calzada en Argentina. El joven era apodado Pan Triste en referencia al protagonista de una película animada, por su aparente similitud con el personaje. Javier sufría de bullying en su escuela, era sujeto a burlas, le robaban sus pertenencias e inclusive el dinero. También lo agredían físicamente e incluso con quitarle la vida. Los ingresos usurpados por estos delincuentes eran usados para cerveza y cigarrillos. Menciona que la ilusión de estudiar en esa escuela y tener un futuro prometedor estudiando arquitectura habían sido arrebatados por el acoso con el que tenía que lidiar todos los días. En una ocasión, uno de sus agresores se abalanzó sobre él. Cuando él trató de defenderse, vinieron 5 compañeros más y entre ellos lo golpearon hasta el piso. En una ocasión en los baños de la escuela fue con e inclusive con una herramienta de fuego. Javier se encontraba aislado y en crisis, situación que las autoridades de la escuela conocían y, como es de esperarse, no hicieron nada para detener el acoso. El 4 de agosto del año 2000, Javier asistió muy temprano a clases y esperó al resto de sus compañeros. Estaba muy nervioso y tenía mucho miedo, pues ese día llevaba un revólver en su mochila. Algunas fuentes afirman que el arma era de su padre, otros medios y el mismo Javier aseguran que uno de sus compañeros se la prestó con el objetivo de simplemente dar un susto. Javier menciona que no sabía utilizar la herramienta de fuego y que su compañero le dijo que para usarla solo necesitaba apretar el gatillo. Al terminar la clase, varios de sus compañeros lo rodearon y Javier abrió fuego. Hirió a uno de ellos en la sien y a otro en la oreja. El primero perdió la vida 2 días después debido a sus heridas. Algunos testigos mencionan que antes de que Javier sacara el arma, gritó: "Ahora me voy a hacer respetar". Los compañeros salieron corriendo después del acto y se refugiaron. Los locales llamaron a la policía y a la ambulancia. Mientras tanto, Javier escapó de la escena. Javier se escondió en la casa de uno de sus primos. Sin embargo, la policía lo halló debido a que su propia madre sabía que se escondía ahí, siendo entregado por esta. Javier fue enjuiciado, acusado de arrebatar la vida a un compañero, pero fue absuelto por el tribunal y asignado inimputable, pues se determinó que padecía de sus facultades mentales. Se argumentó que Javier tenía una personalidad esquizoide y que cometió la agresión en un episodio psicótico de ira. Lo que le tiraron estaba ahí, justito ahí, justo cayó ahí, pero estaba bien ahí, estaba saliendo recién. Nosotros salíamos todos juntos del colegio y este chico agarró y le empezó a disparar a Mauricio, le dio... ¿Vos te recordás absolutamente ese momento? No, ese momento no lo recuerdo, es especialmente el momento que pasa que yo no me acuerdo. ¿Pudiste hablar alguna vez con la mamá de Mauricio? ¿Te gustaría poder decirles algo? Y decirle algo que, no sé, que estoy arrepentido, estoy muy mal por lo que pasó. Me pongo en lugar de ellos y lo que me van a desear es que yo me pudra estando preso, o que
como va a sentir cualquier padre que le matan al hijo. Sin más, le agradezco a Croa por la autoría de la investigación y el guión del video, así como los editores y el miniaturista del mismo. Las redes sociales de todo el equipo de trabajo estarán en la descripción. Sin más que decir, estos fueron los peores casos de bullying de Latinoamérica. Una mirada a lo que todos suelen ignorar.